Mi hijo me mandó un mensaje frío. No esperes que te cuide de viejo. Tengo mi propia vida. Lo leí 2 veces, sentado en la mesa de la cocina, con el café ya frío y el silencio pegado a las paredes. Antes de contarte lo que pasó, dime en comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es allá. No te voy a mentir. Dolió. No porque yo estuviera mendigando cariño, sino porque uno no espera que su propio hijo te hable como si fueras un mueble estorbando. Me quedé mirando la pantalla un rato. No respondí con reclamos. No le dije desagradecido. No le solté un sermón. Solo escribí una palabra, la más peligrosa cuando alguien quiere controlarte. Entendido. Y ahí mismo, sin levantar la voz, decidí algo. Si él ya había elegido su vida, yo también iba a elegir la mía, pero con calma, con sello, con orden, porque yo ya había vivido suficiente para saber esto. Cuando un hijo te suelta una frase así, muchas veces no es sinceridad, es una amenaza disfrazada. Es el inicio de entonces firma esto, entonces pásame aquello, entonces ya no te ayudo si no. Ese mismo día me bañé, me puse mi saco sencillo, guardé mi INE, mi CURP impresa y un comprobante en una carpeta. No por exagerado, por hábito. En México, si no llevas papeles, te hacen dar vueltas como trompo. Mi hija me marcó varias veces. Yo no contesté en ese momento. No porque no la quisiera, porque no quería llorar por teléfono, quería actuar. Llegué a la notaría pública cuando todavía no era mediodía. El recibidor olía a aire acondicionado y café recalentado. Había gente esperando con folders Manila, parejas discutiendo bajito y una secretaria que ya tenía esa mirada de dígame rápido qué necesita. Me acerqué y dije claro, sin drama, vengo a rehacer mi testamento. La secretaria me midió y bajó la voz. ¿Trae identificación? Le di mi INE. Lo revisó, lo escaneó. Me pidió que esperara. A los pocos minutos me pasaron a una oficina. El notario era un hombre de lentes, serio, de esos que no se impresionan con cuentos. Me ofreció asiento y fue directo. ¿Está usted aquí por decisión propia? Sí. ¿Alguien lo está presionando? Ahí sentí el golpe otra vez, porque esa pregunta existe por algo. No aquí, le dije, pero quiero dejarlo claro por escrito. Nadie puede venir a mi casa con papeles a presionarme. El notario me miró fijo, como midiendo si yo entendía lo que estaba pidiendo. Se puede, se hace bien y se deja sentado. Me pidió datos, me preguntó por mis bienes, por mi familia, por cómo quería repartir. Yo no me enredé, yo no vine a presumir, vine a poner orden, le dije lo que quería y por qué. En pocas palabras, mi hijo ya me dejó claro que tiene su vida. Está bien, yo no le voy a rogar, pero tampoco voy a dejar que mañana alguien venga a cuidarme con una hoja para quitarme todo. El notario asentó. Entonces, vamos a dejar 3 cosas claras. Y empezó a enumerarlas con una calma que a mí me dio paz. La primera, que este testamento revocaba cualquier testamento anterior. Así, sin espacio para, pero antes. La segunda, una albacea, una persona encargada de cumplir mi voluntad, que no fuera mi hijo. Eso es clave, porque el pleito siempre nace cuando el que se quiere quedar con todo también quiere ser el que administra. La tercera, una manifestación expresa que cualquier firma o documento presentado fuera de notaría en mi casa, por urgencia, por familia, por mi bien, no tendría validez para mover mis cosas, que todo debía ser presencial, en notaría, con mi INE y mi comparecencia. ¿Quiere incluir una cláusula de no otorgar poderes? Me preguntó. Sí, le dije sin pensarlo. Ni a mi hijo ni a nadie. Si algún día necesito, lo haré aquí, con usted, y punto. El notario volteó a la secretaria y le pidió una hoja adicional, un acta de manifestaciones. Ahí quedó escrito con lenguaje sencillo que yo estaba en pleno uso de mis facultades, que nadie me presionaba y que cualquier intento de traerme papeles a la casa para firmar quedaba rechazado desde ese momento. Eso era importante por algo que mucha gente no ve. El abuso no empieza con golpes, empieza con fírmame tantito. Mientras redactaban, yo escuchaba el tecleo y sentía que por primera vez en mucho tiempo el aire me entraba completo. El notario regresó con los documentos ya impresos.
Me lo leyó por encima en voz alta, lo esencial. Me señaló el nombre del albacea. Me señaló la parte de revocación. Me señaló la parte de comparecencia personal. Luego me miró. Si está de acuerdo, firma aquí. Y aquí, y aquí, firmé con mano firme. No porque no me doliera el mensaje, sino porque ya no iba a permitir que mi dolor lo usaran como palanca. El notario puso el sello húmedo, 1, 2, 3 veces. Cada golpe de sello fue como cerrar un cerrojo. Luego pidió que me tomaran una copia certificada y que me la entregaran en un sobre cerrado, con sello de la notaría y una cinta de seguridad. La secretaria lo preparó frente a mí. No era un sobre cualquiera. Venía con folio, fecha y una etiqueta que decía copia certificada. Cuando me lo entregaron, el notario me dijo algo que se me quedó grabado. Don, esto no es venganza, esto es prevención. Yo asentí. Yo no quiero pleito, le dije, yo solo quiero paz. Salí de ahí con el sobre en la mano y un silencio distinto en el pecho. No el silencio del abandono, el silencio del control recuperado. Esa noche dormí como piedra. De esas veces que el cuerpo agradece que por fin alguien tomó el volante. Y al amanecer, todavía no era tarde, escuché los golpes en la puerta, fuertes, rápidos, con rabia. ¡Ábreme!, gritó mi hijo. ¿Qué hiciste? Mi hija estaba conmigo en la sala, porque yo sí le contesté después. Ella se levantó asustada, pero yo levanté la mano. No, le dije, déjame. Me acerqué despacio a la puerta. Los golpes seguían. Papá, no te hagas, sal. Yo abrí. Mi hijo estaba ahí con la cara roja, los ojos encendidos, como si yo le hubiera robado algo. Y en cuanto vio el sobre en mi mano, el sello de la notaría y la palabra grande en la etiqueta, revocación, se quedó sin voz. Mi hijo se quedó mirando el sobre como si fuera una bomba. Su garganta subía y bajaba, pero no le salía la frase agresiva de siempre. Por primera vez, el que no sabía qué decir era él. Mi nuera apareció detrás, asomándose por encima de su hombro, con esa mirada de a ver con qué salimos. Traía el celular en la mano, lista para grabar o para llamar a quien fuera. Mi hijo por fin pudo hablar, pero ya no gritó. Soltó una frase corta, apretada. ¿Fuiste a la notaría? Yo no le di explicación larga. Sí. ¿Y para qué?, insistió, y en esa pregunta se le notaba el miedo. No era curiosidad, era cálculo. Yo respiré hondo, para dejar todo claro. Mi nuera dio un pasito al frente como si esa puerta fuera suya. Claro que, soltó con una sonrisa chiquita. Si tú ya estás grande, Don, hay que organizar por su bien. Ahí estaba la trampa, como siempre, por tu bien. Yo no respondí con insulto, respondí con una pregunta. ¿Por mi bien o por el suyo? Mi hijo apretó los dientes. Su primera frase venenosa del día salió por fin. Ya no sirves, papá. No te hagas el digno. Mi hija, que estaba a 2 pasos detrás de mí, se encendió. Cállate. Pero yo volví a levantar la mano. No era momento de pelea, era momento de procedimiento. ¿Qué quieres?, le pregunté a mi hijo directo. Mi hijo levantó su celular y me mostró una pantalla. No era mi mensaje, era otra conversación con alguien más y una frase resaltada como si fuera prueba de juicio. Te dije que el testamento viejo me dejaba a mí de albacea. Albacea. Ahí estaba el motor real. O sea, no era que él quisiera cuidarme, él quería ser el que manda cuando yo falte, el que reparte, el que decide, el que se queda con todo porque así está escrito. Mi nuera se acomodó el pelo y agregó, suave pero afilada. Y si usted cambia eso, se va a arrepentir, porque luego sí va a necesitar a su hijo. Yo los miré a los dos, sin miedo, sin drama. Ya elegiste, le dije a mi hijo. Tú escribiste que tienes tu propia vida. Mi hijo dio un paso, invadiendo mi espacio, como cuando era niño y quería imponer con el cuerpo. Entonces dime qué hiciste, exigió. Muéstrame. Yo apreté el sobre contra mi pecho. No. Mi hijo se rió, pero fue una risa hueca. Ah, entonces ocultas algo. Seguro la vieja de la notaría te lavó el coco. Ahí mi hija se movió como para cerrar la puerta, pero yo no quería que esto quedara en ellos se fueron. Yo quería que quedara en prueba. Saqué el celular, abrí la cámara y empecé a grabar. No su cara, sino el momento, la puerta, su voz. Mi hijo lo notó y se frenó. ¿Me estás grabando? Sí, le dije.
porque dijiste que no me ibas a cuidar y ahora vienes a presionarme. Y yo no voy a firmar nada en mi casa, eso también quedó por escrito. Mi nuera cambió el tono de inmediato, como si el celular la desnudara. Uy, don, qué exagerado. Yo no discutí, solo hice algo que los descolocó. Giré el sobre y les mostré la parte externa, no el contenido, solo lo que venía impreso en la etiqueta de la notaría. Fecha, folio y una palabra clave. Copia certificada. La cara de mi hijo se endureció. ¿Y quién te va a creer? Escupió. Estás solo. Ahí me dolió, pero también me sirvió. Porque ese tipo de frases, cuando quedan grabadas, son como un espejo. Luego se las pones enfrente a quien tiene que decidir. Yo asentí despacio. ¿Me vas a creer tú cuando el banco te cierre la puerta? Mi hijo parpadeó confundido. ¿Qué tiene que ver el banco? Yo vi a mi hija mirarme rápido. Ella ya entendía, porque cuando alguien te presiona por herencia, casi siempre ya intentó mover algo. Y lo primero que intentan mover es lo que no hace ruido: cuentas, tarjetas, accesos. Yo no quise adivinar, quise confirmar. Me metí a la casa, tomé una carpeta delgada y regresé a la puerta. No era el testamento, era una constancia simple del banco donde yo tenía domiciliado mis dineros. Una nota de restricción presencial que yo había pedido meses antes por prevención. La levanté solo un segundo, lo suficiente para que mi hijo viera el encabezado. Si intentas hacer algo, le dije, te van a parar. Mi hijo se puso rojo. ¿De qué hablas? Yo no he hecho nada. Mi nuera, en cambio, no pudo evitar mirar hacia otro lado, y esa mirada fue una alarma. Mi hijo quiso empujar la puerta con el hombro. Dame, Lee. Sobre. Yo no retrocedí, pero tampoco lo enfrenté con golpes. Solo dije una frase, clara. Si cruzas esta puerta, llamo a un testigo y lo dejo asentado. Y el notario ya tiene mi acta de manifestaciones. Mi hijo se quedó quieto, porque esa palabra, notario, pesa. Entonces cambió de estrategia, bajó la voz, fingió ternura, lo que más coraje da. Papá, mira, solo quiero que hagamos las cosas bien. Firma un poder nada más para ayudarte. Poder, ahí estaba el veneno real. Mi hija se acercó y me habló bajito al oído. Papá, eso es lo que quieren. Yo asentí sin mirarla. Y le contesté a mi hijo cortando el aire. No. Mi hijo explotó otra vez, pero no se atrevió a empujar más. Solo gritó desde el umbral, para que los vecinos oyeran. Entonces no esperes nada de mí cuando te pase algo. Yo lo miré fijo y le respondí con calma. Eso ya me lo dijiste por mensaje. Y cerré la puerta, no de golpe, con control. Esa fue mi primera puerta cerrada real. No entrarían con papeles a presionarme. Pero apenas di 2 pasos hacia la sala, mi celular vibró con una notificación del banco. Una alerta, con hora exacta. Se registró un intento de acceso a su banca móvil. Mi hija me vio la cara. ¿Qué pasó? Yo miré la pantalla otra vez, y el intento venía de un dispositivo nuevo. No era el mío. Yo alcancé a dar 2 pasos y la alerta del banco volvió a vibrar, como si me estuviera jalando de la manga. La abrí. Venía con hora exacta y un texto seco, sin emociones. Intento de acceso a su banca móvil. Dispositivo no reconocido. Mi hija se me quedó viendo. ¿Fue tu teléfono? Negué con la cabeza. Alguien está intentando entrar ahorita. No me puse a adivinar. Hice lo único útil. Abrí la app del banco y me fui directo a seguridad. Me pedía confirmar identidad, pero también me daba una opción. Bloqueo inmediato. Le piqué. La pantalla tardó unos segundos. Y, entonces salió otra línea que me subió el pulso. Se envió un código al número registrado. Yo me quedé helado, porque ese número ya no lo tenía yo. Ese número era viejo, y el viejo lo conocía mi hijo. Mi hija me vio la cara. Papá, ¿a dónde llegó el código? Yo apreté la mandíbula. ¿A un número que ya no quiero que exista para mi cuenta? En ese momento entendí la jugada completa. No era solo presionarme con el testamento, era atacar por el lado donde la gente se duerme. Contacto, banca móvil, códigos. Yo no me senté a llorar. Agarré mi INE, la carpeta del banco y salimos directo a la sucursal más cercana, sin planes, sin discursos, sin haber mañana. Porque cuando alguien ya está intentando entrar, cada minuto cuenta. En la entrada, el guardia me miró y se acomodó el chaleco. ¿Todo bien, don? No, le dije con calma, pero vengo a arreglarlo.
Me pasó directo con una ejecutiva, una muchacha de mirada cansada, pero rápida. Le mostré la alerta en mi pantalla y le dije, intentaron entrar a mi banca móvil desde un dispositivo que no es mío, y el código se mandó a un número que ya no quiero que esté registrado. La ejecutiva abrió los ojos, se puso seria y tecleó mi nombre. Necesito su INE, por favor. Se la di. Revisó la foto, me miró a la cara y asentó. Le voy a activar protocolo de prevención, pero le aviso, cuando ya hubo intento, el sistema guarda bitácora. Eso quiero, le dije, que quede. Mi hija sacó su celular y tomó captura de mi alerta con la hora. Sin exagerar, solo evidencia. La ejecutiva habló en voz baja al intercomunicador. Prevención. Tengo un titular presente con intento de acceso. Necesito mesa de control. A los pocos minutos llegó el gerente. No llegó sonriendo, llegó con ese tono de oficina cuando ya olieron fraude. Don, ¿usted autorizó algún cambio hoy? Preguntó. No. ¿Su hijo tiene acceso a sus teléfonos o a sus correos? Mi hija me miró y yo dije la verdad sin adornos. Mi hijo sabe cosas viejas y hoy vino a presionarme por papeles. El gerente asintió, como si ya se imaginara el patrón. Bien, vamos a hacer 3 cosas ahorita mismo. Se sentó, giró su monitor un poquito hacia mí y me señaló opciones con el dedo, sin que yo viera datos de más. 1. Bloqueo total de banca móvil y alta de dispositivos. 2. Actualización de número y correo solo con su presencia. 3. Nota de restricción visible en sistema para cualquier sucursal. Yo respiré hondo. Hazlo. El gerente me pidió que confirmara mi identidad con biometría. Puse el dedo. Sonó un bip seco. Luego me pidió firma en una hoja física. Yo firmé. Mi hija firmó como testigo. Y ahí vino la primera microvuelta de verdad. El gerente se quedó viendo la pantalla y frunció el ceño. Don, el intento no fue solo acceso, también intentaron iniciar un cambio. ¿Qué cambio? Pregunté. El gerente no se puso a inventar, señaló una línea. Cambio de número de contacto. Mi hija soltó un aire. ¿A qué número lo quisieron cambiar? El gerente dudó un segundo, como midiendo qué tanto podía decir. Luego volteó el monitor lo justo para que yo viera los últimos dígitos. Y esos últimos dígitos yo los reconocí sin pensarlo, porque era el número de mi hijo. Sentí que se me apretó el pecho, no por sorpresa, por confirmación, por la frialdad. El gerente me miró. Don, esto ya está claro. Vamos a bloquear y dejar folio. Tecleó, imprimió y me entregó una hoja con sello húmedo de la sucursal. Traía una frase que me dio paz porque era concreta. Restricción de cambios de contacto y banca móvil. Solo presencial con INE y biometría. Y abajo venía lo que yo necesitaba para no depender de, me dijeron, un folio de prevención. Mi hija le tomó foto al folio y a la fecha. Prueba visible, nueva, útil. Yo pensé que con eso bastaba, hasta que la ejecutiva regresó con la cara tensa. Gerente, alguien está en la entrada preguntando por el titular. Dice que trae un papel y que es urgente. Yo no tuve que preguntar quién. El gerente se paró y dijo, Don, quédese aquí, no salga. Pero yo ya había escuchado la voz desde el pasillo. Una voz que conozco desde niño, aunque ahora me dé coraje. Papá, ábreme tantito, nomás es para ayudarte. Mi hija se levantó como un resorte furiosa. No te acerques. El gerente asomó por la puerta. Tranquilo, profesional. Señor, aquí no se hacen trámites sin el titular y sin cita. Retírese. Mi hijo se puso rojo. Soy su hijo. Él está grande. Yo vengo por su bien. El gerente no discutió. Para eso existen protocolos. Y hoy hay un expediente abierto. Mi hijo se quedó callado un segundo y luego soltó su frase, venenosa como siempre. Entonces dile que se va a arrepentir. Yo no. Salí. No le di el show. Me quedé sentado viendo mi hoja sellada. Y entonces llegó la segunda microvuelta, la que cambió todo. El gerente regresó a la computadora, revisó una última línea y me miró serio. Don, el sistema marca que el intento de cambio de número se hizo con una validación previa. ¿Qué validación?, pregunté. El gerente bajó la voz. Con una respuesta de seguridad que solo alguien cercano sabría. Mi hija se me quedó viendo, pálida. Yo respiré hondo, apretando los dientes, porque esto significaba una cosa.
Mi hijo no estaba improvisando, me conocía y lo estaba usando como llave. El gerente imprimió una segunda hoja, bitácora resumida del incidente, con hora del intento y tipo de operación. La selló. Con esto, me dijo, si vuelve a intentar en otra sucursal, ya queda visible que hay patrón. Y si usted quiere, se escala a área jurídica del banco. Yo agarré la hoja como quien agarra un candado, y cuando me levanté para irme, mi celular vibró otra vez. No era alerta, era un mensaje de mi hijo. Solo 4 palabras con una foto adjunta. Ya lo metí en notaría. Y en la foto se veía una mesa, unos papeles y un folder con mi nombre. No me quedé a pensar. Agarré mi INE, las 2 hojas selladas del banco y el sobre de la notaría. Mi hija tomó su celular y salimos en ese instante. Llegamos a la notaría pública donde yo había firmado horas antes. Afuera, en la banqueta, había 2 personas esperando con folders. Adentro, el aire acondicionado pegaba duro y el olor a papel recién impreso te hacía sentir que ahí todo se decide sin gritos. Y ahí estaba mi hijo, no en la calle, no de paso, ahí sentado como dueño del lugar, con un folder grueso sobre las piernas. Cuando me vio entrar se levantó de golpe. Su cara era la de alguien atrapado con las manos en la puerta. ¿Qué haces aquí?, soltó con la voz quebrada de rabia. Yo no le contesté a él, le contesté a la aquí secretaria directo con calma. Vengo por el acta que firmé hoy y vengo porque alguien está intentando meter papeles con mi nombre. La secretaria se puso seria de inmediato, me reconoció, me acababa de ver firmar. Un momento, don, dijo, y caminó rápido hacia la oficina del notario. Mi hijo dio un paso y me quiso cerrar el paso con el cuerpo. No te hagas, murmuró bajito. Ya lo dejé listo. Yo lo miré fijo. Eso es lo que me preocupa. La secretaria regresó y no nos dejó discutir en la sala. Pase, don. Usted y su hija. Mi hijo quiso colarse detrás. La secretaria levantó la mano, firme. Solo el titular. Mi hijo apretó los dientes, pero se quedó afuera. Se le notó el coraje, no por respeto, por miedo al solo el titular. Entré a la oficina del notario. El mismo hombre de lentes, el mismo tono sin drama. Sobre su escritorio ya había un folder abierto con mi nombre. Don, dijo sin rodeos. Hace unos minutos su hijo vino a presentar documentos diciendo que usted lo autorizó para hacer trámites. Yo sentí la sangre subir, pero me controlé. ¿Qué documentos? El notario sacó una hoja de su folder y la puso sobre la mesa. No me la aventó como escándalo, me la mostró como evidencia. Un supuesto poder y una solicitud para pedir copias y actualizar instrucciones. Mi hija tragó saliva. El notario me miró directo. Su hijo quiso que yo ratificara una firma que no se hizo aquí. Y eso, con lo que usted firmó hoy, es exactamente lo que usted vino a prevenir. Yo asentí. ¿Y qué le dijo usted? El notario no sonrió. Que no procede. Aquí nadie ratifica firmas si el titular no está presente con INE vigente. Y menos cuando hoy mismo dejó un acta de manifestaciones donde prohíbe presiones en domicilio y rechaza poderes. Luego tomó otro papel y lo colocó junto. Era una copia de mi acta de manifestaciones de esa mañana, con sello húmedo, mi firma real. Su firma de hoy está en mi protocolo, dijo, y la del poder que él trajo no coincide. Mi hija soltó un ¡ay! Bajito, como si le doliera escucharlo, aunque ya lo sabíamos. Yo respiré hondo. ¿Se quedó algún registro del intento? El notario asintió como esperando esa pregunta. Sí, y por eso lo llamé a usted por medio de la secretaria. No lo hice para pelear, lo hice para dejar constancia. Abrió un cajón y sacó una hoja nueva, con membrete de la notaría. Arriba decía, acta de hechos. Me explicó rápido y claro. Yo puedo asentar que hoy vino una persona a intentar gestionar un poder con su nombre, que usted no compareció, que se negó el trámite y que se exhibieron documentos que no se pudieron verificar. Quiero eso, le dije, hoy. El notario me pidió 2 cosas, mi INE y que yo reafirmara en voz alta para que quedara escrito que no autoricé a mi hijo. Se lo dije sin temblor, no lo autoricé y no voy a autorizar a nadie fuera de notaría. El notario empezó a dictar, la secretaria tecleaba rápido, y entonces pasó la primera microvuelta real.
El notario también pidió que se anexara algo. Su hijo dejó un número de contacto en su solicitud, dijo, y dejó copia de una identificación. ¿Cuál identificación?, pregunté. El notario me mostró una copia simple. Era mi INE, pero una copia vieja, de esas que uno deja por ahí cuando confía de más. Y junto a la copia, en la solicitud, venía un teléfono escrito a mano. Mi hija lo vio al mismo tiempo que yo. Se le fue el color. Ese número, susurró. Yo apreté la mandíbula. Era el mismo número que el banco me había mostrado en los últimos dígitos, el número de mi hijo. El notario no opinó, solo dijo lo procedimental se asienta, porque el número vincula la gestión con la presión. La secretaria imprimió el acta de hechos. El notario la leyó en voz alta, lo esencial, fecha del día, hora aproximada, hechos concretos, negativa de trámite, anexos, copia simple exhibida y número de contacto. Firme aquí, don, me indicó. Firmé. Mi hija firmó como testigo. El notario selló, un golpe, luego otro. El sello húmedo quedó marcado como un martillo. Y ahí vino la segunda microvuelta. El notario tomó otra hoja distinta, aún más directa, y la selló también. Constancia de negativa, explicó, para que usted tenga en mano que hoy se intentó y se negó. Esa era la prueba visible de esta parte, nueva, con sello, con hechos. No, yo creo. Yo guardé ambas hojas en mi carpeta y sentí una paz rara. No alegría, no triunfo, paz de puerta cerrada. Pero faltaba cerrar otra. El notario se recargó en su silla y dijo: además, don, voy a dejar una instrucción interna en su expediente. No se expiden copias, no se reciben solicitudes, no se procesa nada relacionado con usted sin comparecencia personal. Mi hija soltó el aire. Eso era el candado final dentro de la notaría, la puerta cerrada de verdad. Y entonces, como si el guión de mi hijo no pudiera parar, la secretaria tocó la puerta. Licenciado, está fuera insistiendo. El notario ni se alteró. Que pase, dijo, pero se comporta o se retira. Mi hijo entró con la cara roja, viendo mis manos, buscando el sobre, buscando algo que robar con los ojos. ¿Ya?, escupió. ¿Ya lo convenciste? El notario levantó una mano. Aquí nadie convence a nadie. Aquí se verifica. Y hoy se negó su solicitud porque el titular no compareció y porque hay una manifestación expresa de no otorgar poderes. Mi hijo se quedó tieso. ¿Pero yo soy su hijo? El notario lo cortó con una frase que lo encogió. Ser hijo no es ser apoderado. Mi hijo volteó hacia mí, rabioso. Entonces dime qué hiciste con el testamento. Yo no le contesté con orgullo. Le contesté con verdad. Me protegí. Mi hijo abrió la boca para insultar, pero ahí vino el golpe final del notario, corto, quirúrgico, y le informó algo más. Hoy quedó asentado un acta de hechos por su intento de trámite con firma no verificable. Si vuelve a insistir, todo queda registrado. Mi hijo miró mis hojas selladas en la carpeta. Vio el sello húmedo y por primera vez no tuvo frase venenosa. Solo se le quebró la voz. ¿Me vas a dejar fuera? Yo lo miré sin gritar. ¿Tú te saliste solo el día que me escribiste que no esperara nada? Mi hijo apretó los puños. Luego dio media vuelta, derrotado por algo que no puede pelear. Papel con sello. Cuando salió yo pensé que ya estaba, pero en cuanto el notario cerró su folder, me dijo una última frase, bajando la voz. Don, su hijo no vino solo a pedir, vino a dejar algo. ¿Qué dejó? El notario deslizó una hoja por la mesa. Era una solicitud firmada por él, donde pedía que se le avisara cualquier movimiento futuro relacionado conmigo. Abajo estaba su firma. Y él no siente el mismo número de contacto. Yo miré a mi hija me miró a mí y entendimos lo mismo. Él no quería cuidarme, quería estar pegado a mis decisiones como una sombra. El notario señaló el sello que acababa de poner en mi constancia. Con esto, dijo, esa sombra se queda afuera. Y en ese momento mi celular vibró. No era mi hijo, era el banco. Una notificación nueva con hora exacta diciendo que acababan de intentar otra operación distinta a las anteriores. Y yo supe que el siguiente movimiento de mi hijo iba a ser el más desesperado. La notificación del banco llegó con la hora exacta, seca, sin emociones. Se registró intento de retiro sin tarjeta, operación rechazada.
Yo me quedé mirando la pantalla. Mi hija se acercó y leyó encima de mi hombro. ¿Retiro sin tarjeta? Susurró. Yo respiré hondo. Eso ya no era entrar a la app. Eso era ir físicamente a un cajero o a ventanilla con un número, con datos, con una historia preparada. Era el último manotazo del que siente que se le va el control. El notario me miró con calma, como quien entiende perfecto el patrón. Don, ya trae 2 instituciones cerrándole puertas, banco y notaría. Eso es exactamente lo que evita abusos. Yo asentí, guardé mis hojas selladas en la carpeta. No iba a correr detrás de mi hijo por la calle. Iba a terminar esto con candado final, formal. Necesito una constancia final del banco, dije, con el folio y la restricción. El notario asintió. Y con esto, agregó señalando el acta de hechos, si él insiste, usted ya no discute, usted exhibe. Salimos de la notaría sin hablar de más. Mi hija iba pegada a mí y yo iba sintiendo una mezcla rara. Tristeza por el hijo que tuve y claridad por el hombre que soy. En el camino a la sucursal, mi celular vibró otra vez. Esta vez fue un mensaje de mi hijo, corto, rabioso. Eres un mal padre. Yo ni lo abrí, porque ya me había dicho todo con su primer mensaje. Lo demás era berrinche. Llegamos al banco. Entré con INE en mano, folio de prevención en la carpeta y la constancia de negativa de la notaría lista para enseñarla si hacía falta. El gerente me reconoció. Me hizo pasar rápido. Don, dijo, ya vimos el intento de retiro sin tarjeta. Fue en un cajero con datos incompletos. Por la restricción se rechazó, pero queda registrado. Quiero que quede por escrito, le dije. El gerente asintió y tecleó. Me pidió biometría. Puse el dedo, bip, confirmado. Luego imprimió una hoja oficial de la sucursal, con fecha, hora y un número grande. Constancia de restricción y de intentos registrados. Traía 3 líneas que para mí valían más que cualquier discusión. Intento de acceso desde dispositivo no reconocido, rechazado. Intento de cambio de contacto, rechazado. Intento de retiro sin tarjeta, rechazado. Y abajo lo más importante, restricción permanente, movimientos relevantes. Solo presencial con INE y biometría. Sello húmedo, firma, folio. Esa era mi ganancia concreta. No solo ya no puede, sino cada intento queda documentado y rechazado. El gerente bajó la voz. Don, por el patrón, esto se turna a mesa de control y queda nota visible en sistema. Si alguien vuelve a intentar en otra sucursal, lo van a ver de inmediato. Consecuencia formal, sin espectáculo, real. Y entonces sucedió lo que mi hijo no esperaba. Entró a la sucursal. Yo lo vi por el cristal. Caminando rápido, con la cara roja y el cuerpo tenso. Venía directo hacia el escritorio, como si todavía pudiera intimidar. Detrás de él venía mi nuera, con el celular en la mano, buscando el ángulo para grabar y hacerme ver como el malo. Mi hijo se plantó frente a mí y soltó su última frase venenosa, con gente alrededor escuchando. ¿Así me pagas todo? ¿Me dejas en cero? El gerente se levantó firme sin levantar la voz. Señor, usted no es titular. Baje el nieto del tono. Esto es una sucursal. Mi hijo intentó ignorarlo y me apuntó con el dedo. Yo solo quería asegurarme de que no te roben. Yo lo miré directo, ya no con tristeza, con una calma que viene cuando uno por fin entiende el juego. Me estabas robando tú, le dije bajo, con códigos, con presiones, con papeles. Mi nuera se rió nerviosa. Uy, Don, qué imaginación. El gerente la volteó a ver y soltó, procedimental como quien deja caer una piedra. Señora, en el sistema hay intentos vinculados a un número de contacto y por prevención ya está bloqueado. No hay nada que discutir aquí. La gente en la fila volteó, no por chisme, por instinto. Cuando alguien escucha prevención, bloqueado y no es titular, el aire cambia. Ahí estuvo la consecuencia social. Mi hijo, parado frente a extraños sin poder imponer nada, quedando como un hombre desesperado peleando por dinero, justo después de decir que no me cuidaría. Mi hijo se quedó sin voz un segundo y entonces, como último ataque, soltó lo único que le quedaba. Entonces ya no me busques nunca.
Yo respiré hondo y dije mi frase, la que me salva de la polarización y del veneno. Yo no quería venganza, solo quería que se detuviera. El gerente señaló la salida con una mano. Señor, por favor, retírese. Mi hijo apretó los puños, mi nuera jaló su brazo y se fueron, sin papeles, sin control, sin espectáculo. Ese mismo día, con la constancia del banco en la carpeta y los sellos de la notaría en el sobre, hice la última puerta cerrada, la que ya no depende de nadie. Volví a la notaría y dejé asentado que nadie puede solicitar copias ni recibir avisos sobre mis trámites sin mi presencia. Nada de que me avisen si él mueve algo, nada de sombras. Y en el banco dejé la nota final. Cuentas sin gestión de terceros. Todo con INE presencial y biometría. Esa noche en mi casa me senté en la mesa de la cocina y volví a ver el primer mensaje de mi hijo. No esperes que te cuide de viejo. Yo lo leí una vez más y por primera vez ya no dolió igual, porque entendí que cuidarme no era esperar, era actuar, y ese día actué.